para el que no asista. El que no asista no puede preguntar, lamentablemente. Bueno, ¿pudieron ver el video de Cable Modem? Sí. Bueno, Sí, sí. es bastante sencillo en sí, y todos se parecen. De hecho, esto que vamos a ver hoy también es muy parecido a Cable Modem. En definitiva, lo que nosotros hacemos en los equipos de acceso es comunicar los usuarios con la red. En el caso de lo que habíamos visto con ADSL, lo hacemos con la red telefónica y es un medio único, no compartido, porque el cable lo tenemos solamente nosotros. En cambio, en el cable modem es un medio compartido. Entonces, lo que hay que idear, o lo que idearon, es una técnica para ver cómo la información, como es compartida, no la lean todos. Y vieron que cuando uno hace bajada de información, en el downlink, esa misma información le llega a todos. Y mediante diferente direccionamiento, es que le llega, digamos, si bien le llega físicamente a todos, la acepta solamente el destinatario de la información. Bueno, ahora vamos a ver un sistema que también es bastante parecido, sería el más moderno de todos, que es utilizando fibra. Es bastante cortito el PowerPoint, así que yo creo que en los 40 minutos de lo que nos da Zoom, nos va a alcanzar. Entonces se llama, esta parte del capítulo se llama FTTX, que es Fiber to the, o sea, fibra hasta él, y X, que puede ser varias cosas. Por ejemplo, yo tengo fibra acá hasta el módem de mi casa. Entonces sería FTTH, Fiber to the Home. Pero después hay otras, van a ver ahora Fiber to the Building, Fiber to the Curve, Fiber to the Cabinet, diferentes nombres que le dan, lo vamos a ir mencionando. A ver. Esperen que voy a poner el entero. Entonces, algunas diferencias que tenemos entre utilizar fibra o utilizar un sistema de, por ejemplo, de ADSL con cobre. Esta presentación está robada, digamos, está sacada de Telefónica. Entonces era una presentación interna donde decían las ventajas de utilizar uno u otro medio. Entonces, en cuanto a facilidad de despliegue, es claro que utilizar un sistema de ADSL es mucho más fácil que con fibra, porque se supone que ya está la red preexistente de telefonía. Entonces, lo único que hay que hacer, digamos, no hay que cablear nada. Lo único que hay que hacer es, en el cliente y en el lado de la central telefónica, agregar los modems, nada más. En cambio, hacer un despliegue de fibra es bastante, digamos, complicado, porque hay que pedir permisos municipales para desplegar la fibra. En algunos casos no se puede hacer tendido aéreo, que es el más fácil, es decir, con los postes. En algunas municipalidades no lo permiten, entonces hay que ponerlo bajo tierra, hay que hacer un zanjado, hay que ponerse de acuerdo con las compañías eléctricas y de gas para no cortar nada. Entonces es un poquito más complicado. Bueno, eso tiene que ver también con los problemas regulatorios. El costo, obviamente que si ya está desplegada la red de cobre, el costo es bajísimo, porque ya está desplegada. El de fibra es bastante mayor. No estamos hablando del costo de la materia prima, porque la materia prima, lo que es la fibra óptica, hoy en día es más barata que lo que es el cobre. Creo que en algún momento, no sé si lo mencioné, pero la fibra, la materia prima es dióxido de silicio, que es la arena. Entonces, digamos, siempre va a haber materia prima para la fabricación del vidrio, que es el componente principal de la fibra óptica. Después, bueno, sí, lo que es el despliegue, los amplificadores, lo que es las fusionadoras, ¿sí? Para unir fibras, eso sí es mucho más caro que cualquier material que se utilice en una red de cobre. ¿Dónde se utiliza, dónde se pretende utilizar fibra? Y en los lugares donde haya alta concentración de población. Por ejemplo, si yo estoy en un pueblo donde voy a tener, no sé, 200 habitantes, y por ahí no vale la pena todavía desplegarle fibra, porque la fibra tiene muchísima capacidad de transporte de información. Entonces, por ahí, si son pocos habitantes, hasta incluso conviene darle un acceso inalámbrico. O reutilizar, como decíamos, la red de cobre. Bueno, el ancho de banda, acá está la principal ventaja de donde se encuentra la utilización de fibra. En el ancho de banda, o la velocidad, o como lo queramos llamar, el throughput, tiene diferentes nombres.
Entonces, tranquilamente podemos darle a un usuario, bueno, yo tengo un acceso con fibra, el más básico de todos, queda claro, que son 10 megas. Pero bueno, puede haber de 50, de 100, de 1000. Por ejemplo, una fibra óptica tranquilamente puede transportar, esto no es para un usuario final, pero entre dos equipos podemos estar hablando de algo así como 190 terabits por segundo. Nada que ver, así estamos hablando de a otro nivel comparado con el cobre. Eso lo permite la fibra en sí, el medio físico. Obviamente que nosotros no podemos tener esa capacidad, porque si todos los usuarios tuvieran, supongamos, 10 terabits por segundo, y explotan los equipos en cuanto digamos, a la capacidad que podrían manejar. ¿Sí? Por ahora, con 10, 100 megas para los usuarios está más que bien. ¿Qué más tiene acá? Madurez media alta. Bueno, esto es un poquito viejo ya. La madurez de un sistema de fibra ya está maduro. Es decir, no es nada nuevo. Competitividad frente a otras tecnologías. Bueno, claro, es altamente competitivo fibra porque nadie le gana. Es el mejor medio. Y bueno, en cuanto a movilidad, esto no habría que sacarlo acá porque ambos sistemas, tanto con fibra como por cobre, no tienen movilidad. Es decir, no es que yo me puedo ir a otro lugar y sigo manteniendo la conexión. O sea, tendré movilidad en un sistema inalámbrico. Bien, en este gráfico, ¿ustedes ven la pantallita con las caras? Por ahí, si la ven, lo saco esto. Pongo ahí, así capaz que se ve mejor ahí, ¿no? No se ven solo las diapositivas. Ah, ¿son diapositivas? Ah, bueno. Sí, sí. Entonces, bien. Hay PowerPoint. algunas, primero las velocidades que podemos alcanzar, como para compararlos. Nosotros vimos en ADSL, sería esto del medio, por red de cobre, digamos, entre 3,4 kilómetros, 2 kilómetros, más o menos en ese rango, las velocidades que podemos alcanzar. Y vimos que si tuviéramos distancias más largas, la velocidad final que podemos alcanzar va a caer, porque como vieron en el ejercicio, la atenuación hace que las frecuencias más altas, las portadoras más altas en ADSL no sean tenidas en cuenta. Por lo tanto, el downlink cada vez va a ser menor. Cuanto más corto sea el par de cobre, mayor va a ser la velocidad. Existe un sistema llamado VDSL que alcanza anchos de banda en el par de cobre de hasta 2 MHz, en lugar de 1 MHz como era en ADSL. Y con eso podemos lograr hasta 25 megabits por segundo, pero a distancias muy cortas. 600 metros, 400 metros, una cosa así. En cambio, en un sistema de fibra, donde nosotros tenemos hasta, acá dice 10 kilómetros, 10 dice, creo. En realidad la norma dice hasta 20 kilómetros entre el usuario y lo que es la central. Hasta 20 kilómetros podemos tener velocidades tranquilamente de 100 megabits por segundo. Incluso más. Van a ver que podemos tener, por ejemplo, 2 gigabits por segundo para un usuario. Es decir, la comparación, no hace falta ni pensar que es muchísimo mejor el sistema de fibra. Un poco para ya empezar a ver los nombres, nosotros habíamos visto que del lado del proveedor, el conjunto de módems que atendían o que recibían la información por parte de los módems ADSL se denominaba DSLAM. Ese era el multiplexor de acceso de las líneas de abonado digital. En el caso de un sistema por fibra, se llama OLT. Esto es Optical Line Termination, o sea, terminación de línea óptica. Y en particular, hay muchos sistemas de fibra, el que se utiliza hoy en día se denomina GPON o GPON. Esto significa gigabit, porque esto funciona en el orden de los gigabits, Passive Optical Network, red óptica pasiva a nivel de gigabit. Bien. Otra opción sería utilizar lo que les mostré en el video anterior, lo del cable modem. ¿Sí? Utilizar una red híbrida entre fibra y cable coaxil, que también podemos alcanzar velocidades de los megabits por segundo. Y la distancia
también puede ser similar a la que utilizamos en una red pura de fibra. La realidad es que todo va a ir migrando a que la red sea puro de fibra. Estamos en una etapa de transición, digamos ya medio como finalizando la transición, entre un mundo de cobre al mundo de fibra. Tal vez hace 5 años, la mayor parte de la red era cobre, hoy ya estamos la parte de fibra, al menos en lo que es la red de AMBA. AMBA es el área metropolitana de Buenos Aires. La parte de fibra está ganando más al cobre. En otros lugares más alejados, incluso en las provincias, en el interior, todavía el cobre le gana a la fibra. Hoy en día, si ustedes tienen una red, si tienen ADSL y tienen algún problema, lo más probable es que en lugar de que Telefónica, Telecom, o bueno, Movistar, como se llama ahora, le intente arreglar el problema, lo que va a suceder es que le va a ofrecer fibra directamente. Bueno, a ver. Entonces, algunas características que tienen estas redes de fibra. Primero es que la red en sí, es decir, todo lo que une al cliente con el proveedor, es fibra y es pasiva. Que sea pasiva significa que en la red no hay amplificadores, no hay nada. Es decir, con la potencia de los láseres que salen de los módems, es suficiente para llegar a la otra punta, a los 20 kilómetros que decíamos que pueden separar a los equipos como máximo. No hay nada en el medio que los amplifique. ¿Sí? ¿Qué más? A ver. Bueno, acá, economía a escala. Bueno, principalmente, la parte principal de todo esto es eso, que la red es pasiva. Porque lo demás que está acá es una comparación con una red activa. A ver, Facundo, levantaste la mano. Sí, decime. Sí, tengo una pregunta. No sé si tiene que ver con esto o no, pero el ejemplo del, tipo, sé que estamos hablando del Wi-Fi, ¿no? Sí. Puede ser. Sí, sí. Y la fibra, ¿hace cuánto se está utilizando? En la red de distribución, Sí. hacia los usuarios finales, calculale que Telefónica habrá empezado el despliegue. Los despliegues van primero a los sectores de mayor poder adquisitivo y después se va haciendo cada vez más común. Pero a los de mayor poder adquisitivo, calcularle 7 años aproximadamente. Entre equipos, Ok. entre ponele adentro de Telefónica para comunicarte contra otros equipos de Telefónica, hace más. Ponele, yo trabajaba con equipos de transmisión de fibra ya en el año 97. O Te iba sea, a preguntar. la ¿Cómo? fibra estuvo desde hace mucho tiempo la fibra, Sí, pero la fibra fue inventada en el año 70 aproximadamente. claro, No se utilizaba, primero porque en su momento era muy costosa la fabricación de lo que es el cable de fibra óptica, después tenía mucha atenuación y bueno, fue mejorando el proceso, fue abaratándose. Hay pocos fabricantes en el mundo de lo que es la fibra óptica, son 5 en todo el mundo, y después hay fabricantes de cable de fibra óptica, o sea, se agarra el pelito de fibra y se le pone todo alrededor, todo lo que es el PVC, se lo colorea, y esos hay un montón. En Argentina hay unos cuantos fabricantes. Y bueno, los costos ahora son mucho más bajos y ya se utiliza directamente, como decíamos, en fibra hasta el hogar. Donde yo vivo en Castelar. Recién el año pasado empezaron a ofrecerlo. Ok. Y para cada cable de fibra o cada cantidad de cable de fibra tiene una caja. Tipo, yo me acuerdo porque hace poco contraté Wi-Fi, ¿no? Sí, Y en el ejemplo de Claro, que empezó a tener Wi-Fi ahora, me dijeron que la caja no llega hasta mi casa. claro. Tipo, Vos vivís en la un caja de edificio, fibra ¿no? óptica. ¿Vos vivís en un edificio? No, no, es una casa. Es Ah, literalmente como diciendo como que la caja llegaba a la casa que tengo al lado, pero a mi casa no. claro, pero te tienen que hacer. Vos, por más que tengas. Casi todos tenemos Wi-Fi hoy en día dentro de nuestra casa,
pero vos tenés que tener una conexión física del otro lado de tu routercito contra tu proveedor. Una conexión física. Salvo que tengas, digamos, Wi-Fi por la red celular. En ese caso no. Bien, lo que no tenés es la bajada. No tiene la fibra entre lo que sería la caja que está en un poste y tu casa. Te tienen que venir a poner la bajada. Es una cuestión de que seguramente no estaba dentro de los planes cuando no sé, si lo solicitaste. A mí me pasó lo mismo, yo estoy en un edificio, me pasó lo mismo de que yo pedí Claro y nadie en el edificio lo había pedido. Entonces, no era conveniente para Claro hacer el gasto, porque eso no se lo cobran a nadie, de venir y poner una caja para una sola persona. Entonces lo que hice, me junté con unos cuantos vecinos y le dije, che, pedimos todos juntos y vinieron y nos pusieron. Ah, ok. Porque era No, yo porque muy barato. no entendía. Sí, porque no entendía el concepto de, tipo, me decía la caja, que no llega a mi casa y algo así, no sé. Claro. O sea, no me da una explicación concreta del por qué. Pues, ¿no se podía hacer un puente y listo en la casa? ¿O es sí o sí poner otra caja? A eso voy. Las cajas de derivación, como vamos a ver ahora, tienen una determinada cantidad de salidas. Normalmente 64. Uno de los problemas que puede ser es que ya estén las 64 salidas ocupadas y que tengan que poner otra. Otra es que lo que yo te decía, por ahí no tienen planificado que ninguna cuadrilla de trabajo vaya para esa zona y te dicen, no, mira, por ahora no. Por ahí te dicen, no, mira, no sé, en Ramo lo vamos a hacer, qué sé yo, dentro de un mes. Pero muchas veces el que te atiende, a veces, viste, no sabe y te tiran cualquier cosa. No, sí. Así que, Sí, era eso, no. Para entender más o menos. bueno. Gracias. No, nada. A ver, una cosa, la red óptica pasiva trabaja en una forma, bueno, acá lo llaman árbol rama, otra forma de decirlo es punto multipunto. ¿Qué significa? Un poco relacionado con lo que acabo de comentarle a su compañero. Viene de una sola fibra desde el proveedor y de ahí, en una caja, justamente, se empieza a abrir en más fibras, como si fueran las ramas de un árbol. Y en todas va llevando la misma información. Por lo tanto, también se va a parecer al cable modem esto, a la red de cable. Si lleva toda la información, el medio es compartido. Tendremos que utilizar algún sistema para diferenciar la información de uno u otro usuario. ¿Sí? La red entonces es punto multipunto. Se podría utilizar redes punto a punto como es la red telefónica, pero saldría mucho más cara porque tendríamos que poner una fibra única entre cada usuario y el proveedor. Es decir, mi fibra, la que sale de mi módem, no es única entre mi casa y el poste. Después se junta con otras fibras. A ver si tenemos un gráfico por acá. Acá están, ¿ven? Entonces, acá están los usuarios. Cada uno tiene su fibra hasta un lugar donde se junta con otras. Estos circulitos que están acá se denominan splitter. Casi todo, cada vez que vean un derivador, se denomina splitter. Esos splitter, a su vez, llevan con una fibra y se pueden conectar contra otro splitter. Y así varias veces hasta llegar digamos, al concentrador que está del lado del operador con una sola fibra. Profe, no entendí bien, ¿cómo es el manejo? ¿Cómo es? No, entonces, No lo entendí. vamos a hacerlo al revés. Del lado del operador, este es el lado del operador, donde está la OLT. Okay. Vos querés dar servicio a un barrio. Entonces, no mandás una fibra para cada usuario. Se podría, mira, yo voy a adelantar, mira, se podría enviar una para cada usuario, pero saldría muy caro poner una fibra para cada uno. Acá me apareció un cartito que se puede llegar a cortar. Si se corta, ya saben, se reconectan y seguimos. Ok. Entonces lo que se hace es, en una red óptica pasiva, se utiliza una sola fibra hasta un determinado lugar, luego se coloca un splitter, un divisor, es un divisor óptico. Básicamente, esto parece chiste, pero básicamente un divisor óptico son espejos. Entonces la luz
que incide sobre esa cajita se divide con varios espejos para tener muchas salidas. Normalmente, esta caja es de 64 salidas. En realidad, puede ser una caja de 8 y a la cual se vuelve a conectar varias cajas de 8, ¿sí? 8 cajas de 8 salidas. Conectada 8 veces me da 64. También se puede dividir o splitear, como se suele decir, en 128. Imagínense que cuanto más yo los divido, más estoy compartiendo el medio. Por lo tanto, el ancho de banda final que le voy a poder proveer a cada usuario va a ser menor. Si yo tengo una fibra solamente para uno, todo el ancho de banda está disponible para él. Si lo tengo para dos, tendré que dividir por 2, y así sucesivamente. Bien. Profe, y una consulta. El alcance que puede llegar a tener la fibra óptica, que era de 20 kilómetros, ¿es desde la central hasta la casa o el lugar? No es Sí. que pasa por no es que son 20 kilómetros de splitter. No, claro, es de principio hasta el final, incluyendo en el medio los splitters. O sea que no es que cada vez que pones un splitter agrandás 20 kilómetros más. Ah, ok, listo. En Muchas total, gracias. 20 kilómetros, sí. Eso es por un tema sencillo, que es, como hicimos en el ejercicio de ADSL, el cálculo de potencia, vieron que sale con tanta potencia, podemos recibir con tanta sensibilidad, o sea, tantos dB, y cuánto es la atenuación de la fibra. Es por un tema de potencias, nada más. Y que con eso se llega a los 20 kilómetros. Bueno, sí. La capacidad de la fibra, digamos, la que lleva hasta el splitter, no es la suma de todas, ¿no? O sea, si yo le doy a cada operario, a cada suscriptor 10 megas, no es que sí tiene el canal listo para hacer, digamos, 100 megas todo el tiempo. O sea, mi pregunta va por, ahora, por ejemplo, dicen que hay menor capacidad porque todos están usando videollamadas. ¿Tiene que ver con eso? ¿Con que no está? Claro, no, la capacidad que tiene la fibra soportaría todo, videollamadas, que todo el mundo utilice Netflix, eso está recontra súper sobredimensionado. El problema que tenemos hoy está del otro lado del operador. Acá del otro lado viene una red de datos. Entonces, en la red de datos, una de las cosas que hay son servidores. Por ejemplo, los servidores de Netflix tienen una determinada capacidad en cuanto a la calidad de las imágenes que pueden enviar. ¿Sí? O sea, en calidad me refiero a... claro, sí. A mí también me parecía, cuando me decían los servidores de Netflix, como que era un misterio dentro de la red. La realidad es que yo lo vi. Fui una vez a una cooperativa en Mariano Acosta, acá cerca de Merlo, y vi Netflix, es un servidor, es una cajita naranja donde está almacenado todas las películas que mayormente se utilizan en los usuarios de esa cooperativa. O sea, cuando uno en Netflix quiere ver una película, no se la está bajando de un servidor en Estados Unidos, la está bajando de un servidor local, haciendo streaming, ¿no? Porque están cacheadas, como se suele decir, localmente. Si no, sería una locura, ahí sí explotaría la red. Nada. Bueno, acá me salté, como decíamos, el equipo del lado del operador se llama OLT, del lado del usuario se llama ONU, y también se conoce como ONT. Esto es Optical Network Unit, unidad de red óptica, o si no, ONT, Optical Network Termination, terminación de red óptica. Esos son los nombres que se le dan a los equipos dentro del lado del usuario. El modencito sería. Es decir, la caja que tienen ustedes en su casa es una ONT o una ONU. Bueno, como les decía antes, hay diferentes tipos de FTTX. La X puede ser FTTH, o sea, fibra hasta la casa, claramente, ¿no? La fibra llega hasta la casa. FTTB, Fiber to the Building. Si nosotros vivimos en un edificio, llega la fibra hasta una caja en el edificio, y luego la distribución desde la caja hasta nuestro departamento puede ser hecho, por ejemplo, con cobre, con coaxil, ¿sí? A diferentes medios. FTTC significa Fiber to the Curb,
que es curb, significa vereda. O sea, llega la fibra hasta una caja en la vereda, muchas veces la van a encontrar, esas cajas que digan Telefónica o Movistar, y esos son estos equipitos que están en la calle. Entonces llegamos con fibra y después distribuimos con cobre. Acá lo que vamos a tener seguramente, en el tercer caso, es que aquellos usuarios de ADSL que requerían mayor velocidad y que porque estaban muy lejos de la central no podían tener mayor velocidad, lo que hacen ahora es conectarse, los conecta, digamos, Telefónica, a una caja, a un gabinete en la vereda, para tener una corta parte de cobre, no le cambian nada al usuario, no le cambian el módem, no le cambian nada, y después siguen con fibra. O sea, el usuario ni se entera, pero le dan mayor velocidad. Bueno, y el FTTC a veces también le dicen Fiber to the Cabinet, fibra hasta el gabinete. Estos dos son bastante parecidos, por ahí hay una diferencia en cuanto a las distancias. Pero la idea es la misma, ¿no? Llegar hasta un gabinete en la calle y seguir hacia el proveedor con fibra óptica. Cada vez la tendencia es FTTH, ¿no? Bueno, acá tenemos un poco lo mismo de antes, ¿no? A ver, de abajo para arriba. FTTH tenemos entre la OLT del operador y nuestro módem, nuestra ONT, todo fibra. Todo fibra. En el camino puede haber, en la red de fibra puede haber algún splitter, ¿sí? Para ir a otros usuarios. En el segundo caso, Fiber to the Building, ¿sí? Fibra hasta una caja. La caja, el MDU, significa Multi-Dueling Unit. Es algo así como unidad multiusuario, es una cosa así. Y de ahí salimos con cobre, ¿sí? Para cada uno de los usuarios, y lo mismo en FTTC. ¿El MDU es como un splitter más o cómo No, es? lo que pasa es que splitter lo llaman a la parte óptica, ¿sí? A este que, si bien la función sería como la de un splitter, en realidad lo que hace es más bien un conversor eléctrico a óptico, y que te permite tener varias salidas. Es Acá, como un conversor, algo como un así, conversor. digamos. Sí, como un conversor. Ok. Acá me avisa que quedan 5 minutos. Cualquier cosita se conectan con el mismo ID de la reunión y la misma contraseña. Bueno. En la norma de GPON aparecen 7 perfiles que se podían utilizar en cuanto a las velocidades de bajada y de subida. Eso ya está, es por norma. Entonces, fíjense que hay perfiles que son simétricos, por ejemplo, el tercero, donde se ofrece, voy redondeando, 1,25 GB de bajada y 1,25 GB de subida. Después hay otro perfil simétrico de 2,5 GB de bajada, 2,5 GB de subida. Pero el que más se utiliza es el que está marcado acá, 2,4 GB de bajada, 2,45 GB de bajada, 1,25 GB de subida. Ese es el más utilizado. ¿Por qué? ¿Por qué en forma simétrica? Por lo mismo que vimos en ADSL. Porque el comportamiento de los usuarios residenciales es asimétrico. Bajan más información de la que suben. Si Telefónica le fuera a ofrecer un servicio a un banco, por ejemplo, tal vez le convendría ofrecerle un perfil simétrico. Porque tal vez las transacciones que tienen son iguales en ambos sentidos, en bajada y en subida. Bueno, también la norma dice, como vimos antes, el máximo alcance es de 20 kilómetros y la cantidad de veces que podemos dividir la señal con los splitters es 1 en 64, ¿sí? O también se podría llegar a 128 divisiones.